El sábado comenzó con Matías irrumpiendo en la habitación de sus padres a las 7:30 de la mañana, saltando de emoción y agitando un folleto del parque de atracciones que había recibido en la escuela el día anterior. Valentina abrió los ojos a regañadientes y vio ante sí los ojos brillantes de su hijo de 12 años, que agitaba un colorido folleto con imágenes de montañas rusas y norias. «Mamá, papá, mirad. Hoy hay descuentos para familias en el parque y han inaugurado una nueva atracción. Una montaña rusa con 3 bucles mortales. Vamos, por favor». Emiliano murmuró algo ininteligible y se cubrió la cabeza con la almohada, pero Valentina ya se había despertado del todo. Miró a su marido, que yacía a su lado, con su cabello oscuro enmarañado y las primeras canas en las sienes, y pensó que hacía mucho tiempo que toda la familia no salía a ningún sitio. En los últimos meses, Emiliano pasaba todo el tiempo en el taller, se quejaba de los nuevos contratos y de los clientes difíciles, y llegaba a casa tarde y cansado. «Buena idea», dijo ella, acariciando el pelo de su hijo. «Emiliano, levántate. Un día en familia en el parque es justo lo que necesitamos ahora». Su marido levantó la cabeza a regañadientes y entrecerró los ojos ante la brillante luz del sol que se colaba a través de las cortinas. «Valentina, mañana tengo una reunión importante con los proveedores. Tengo que preparar los documentos». «Los documentos pueden esperar», dijo ella con firmeza. «¿Cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntos? Matías está creciendo y nosotros solo trabajamos». Emiliano suspiró y se sentó en el borde de la cama, frotándose la cara con las manos. Valentina notó que, de forma mecánica, había intentado coger el teléfono que estaba en la mesita de noche, pero luego se contuvo. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo hasta esta noche. Mañana es un día muy importante». Una hora más tarde ya estaban sentados en el coche, un todoterreno azul oscuro que Emiliano había comprado el año anterior, cuando el negocio del taller de reparación de automóviles iba especialmente bien. Matías no paraba de hablar, enumerando todas las atracciones a las que quería ir, mientras Valentina miraba por la ventana las calles familiares de Rosario, pensando en lo poco que veía la ciudad fuera de su camino al trabajo o de vuelta a casa. El parque de atracciones estaba situado a las afueras de la ciudad, en una gran zona verde donde los altos eucaliptos convivían con las construcciones de color rojo ladrillo de las atracciones. El aire olía a palomitas, algodón de azúcar y esa mezcla especial de aceite de máquina y entusiasmo infantil que solo se encuentra en lugares como este. «Primero a la montaña rusa», gritó Matías nada más pasar por los torniquetes. «Espera, campeón», rió Emiliano, que por primera vez en toda la mañana parecía realmente relajado. «Primero vamos a aclimatarnos». Empezaron por el Tío Vivo, uno antiguo, con caballitos pintados y espejos, al son de una organilla. Valentina se sentó junto a su hijo en un caballito blanco con crin dorada y sintió cómo la tensión de las últimas semanas empezaba a desaparecer. Emiliano les hacía fotos, sonriendo, y por un momento le pareció que todo seguía bien en su familia. Después del Tío Vivo, se dirigieron a la montaña rusa. La cola era larga y Matías se movía impaciente de un pie a otro, contando a sus padres cosas sobre sus compañeros de clase y sus aventuras en atracciones similares. Valentina le escuchaba distraídamente, observando a su marido. Emiliano sacó el teléfono varias veces, miró la pantalla y lo guardó en el bolsillo, como si luchara contra el deseo de responder a algún mensaje. «El trabajo no se va a escapar», dijo ella con suavidad. «¿Qué?» Él la miró distraídamente. «No, solo he mirado la hora». Pero Valentina se dio cuenta de que no solo miraba la hora. Sus dedos se deslizaban por la pantalla como si estuviera leyendo mensajes. Cuando llegó su turno, Emiliano dijo de repente que esperaría abajo, alegando que no se encontraba bien. Valentina se sentó en el vagón junto a su hijo y, entre gritos y risas, recorrieron la sinuosa ruta con 3 bucles. Matías estaba encantado,
con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes por la adrenalina. «Papá, te has perdido lo mejor», gritó cuando bajaron. Emiliano sonrió, pero Valentina vio que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Volvía a tener el teléfono en las manos. «Lo siento, hijo. Un mensaje importante de un cliente». Pasaron unas horas más en el parque, montaron en diferentes atracciones, comieron algodón de azúcar, que se derretía en la lengua como una nube rosa, y bebieron refrescos en vasos de plástico. Matías convenció a sus padres para que probasen el autódromo, unos pequeños coches de colores con los que se podían hacer carreras seguras. Valentina se reía al chocar contra los bordes de goma, mientras que Emiliano, a pesar de su distracción, competía con entusiasmo con su hijo. Luego se detuvieron en la galería de tiro. Emiliano siempre se había enorgullecido de su puntería. En su juventud incluso había practicado tiro en el club universitario. Cogió una carabina de aire comprimido, apuntó a una fila de latas y las derribó una tras otra con precisión profesional. Matías saltaba de alegría y el vendedor, un chico joven con un pendiente en la oreja, asentía con aprobación. «Elige un premio», dijo, señalando el estante superior con grandes peluches. Emiliano se volvió hacia su hijo. «¿Qué quieres, campeón?» «Ese oso marrón», respondió Matías sin dudar. El oso era realmente bonito, de peluche, con ojos bondadosos y un lazo rojo en el cuello. Emiliano se lo entregó a su hijo y el niño abrazó el peluche, que era casi la mitad de su altura. «Gracias, papá. Dormirá conmigo». «Pero no me eches de la cama», bromeó Valentina, pero en ese momento sonó el teléfono de Emiliano. Con un gesto de disculpa, señaló la pantalla y se alejó unos pasos. Valentina lo vio hablar con la mano tapando el micrófono y su rostro se volvió serio. La conversación duró varios minutos y, cuando su marido regresó, su estado de ánimo había cambiado notablemente. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella. «Problemas con el suministro de repuestos. Mañana tendré que levantarme temprano para resolverlo», respondió él, evitando su mirada. Por la noche, se sentaron en una pequeña cafetería dentro del parque. El local estaba decorado al estilo vaquero, con mesas y sillas de madera, animales disecados en las paredes y fotografías del salvaje oeste. Matías pidió una hamburguesa con patatas fritas, Valentina tomó una ensalada y Emiliano un filete al punto. Mientras esperaban el pedido, el hijo hablaba sin parar sobre el día de hoy, lo genial que había sido la montaña rusa y que sin duda le enseñaría el oso a sus amigos del colegio. Pero Valentina se dio cuenta de que Emiliano no le prestaba atención, ya que no dejaba de mirar el teléfono que estaba junto a su plato, con la pantalla hacia arriba. Ricardo dijo que su papá le prometió comprarle una bicicleta nueva para su cumpleaños, dijo Matías. ¿Y a mí también me pueden comprar una bicicleta nueva? La mía ya me queda pequeña. Ya veremos, respondió Emiliano distraídamente, y en ese momento la pantalla de su teléfono se iluminó con una notificación de un nuevo mensaje. «Papá, ¿me estás escuchando?», se ofendió el niño. «Claro que te escucho. ¿De qué hablabas?». «De la bicicleta». «Ah, sí, la bicicleta. Lo pensaremos». Valentina vio la decepción en los ojos de su hijo y sintió irritación. Extendió la mano y cubrió el teléfono de su marido con la palma. «¿Podemos dejar el trabajo al menos durante la cena?». Emiliano la miró con sorpresa, como si no entendiera de qué estaba hablando. «¿Qué? Estoy escuchando a Matías». «No, papá, no me estás escuchando», dijo el niño en voz baja. «No dejas de mirar el teléfono». Algo parecido a la culpa se reflejó en el rostro de Emiliano, que guardó el teléfono en el bolsillo. «Lo siento, hijo. Cuéntame otra vez lo de la bicicleta». El resto de la cena transcurrió con más tranquilidad. Emiliano se esforzó por estar atento, preguntó a Matías por el colegio, por los profesores, por sus planes para las vacaciones. Pero Valentina seguía sintiendo cierta tensión en su comportamiento, como si estuviera interpretando el papel de padre cariñoso y no lo fuera de forma natural. De camino a casa,
Matías se quedó dormido en el asiento trasero, abrazando con fuerza a su nuevo amigo de peluche. En el coche reinaba el silencio, solo roto por el suave ruido del motor y los escasos sonidos de la ciudad nocturna tras las ventanillas. «Ha sido un buen día», dijo Valentina, mirando las luces de las farolas que pasaban rápidamente. «Sí», asintió Emiliano, pero su voz sonaba algo mecánica. En casa, llevaron con cuidado al hijo dormido a su habitación. Matías ni siquiera se despertó cuando Valentina le quitó los zapatos y lo cubrió con una manta. El oso se quedó junto a él, sobre la almohada. «Rara vez es realmente feliz», susurró Valentina, alisándole el pelo al hijo. «¿A qué te refieres?», preguntó Emiliano, pero ella percibió un tono defensivo en su voz. «A nada en particular. Es solo que está creciendo y pasamos muy poco tiempo juntos». Salieron de la habitación del niño y se dirigieron al dormitorio. Emiliano fue directamente al baño y Valentina empezó a recoger las cosas que había esparcidas por la habitación. Sobre una silla había una camisa que su marido había llevado ese día al parque, una de sus favoritas, de algodón y color azul claro. Levantó la camisa para colgarla en el armario y, de forma mecánica, revisó los bolsillos. En uno había un pañuelo normal y corriente, y en el otro un trozo de papel doblado por la mitad. Valentina lo desdobló y vio que era una cuenta de un restaurante. No era de un local cualquiera, sino de un restaurante caro del centro de la ciudad, donde ella y Emiliano habían celebrado su aniversario de boda hacía unos años. La cantidad del recibo era impresionante, casi como el presupuesto familiar de una semana. Pero lo que más le sorprendió fue el contenido del pedido: 2 platos principales, vino tinto caro, postre. Miró atentamente la fecha: el miércoles pasado. Ese día, Emiliano dijo que se retrasaría en el trabajo debido a problemas con un nuevo empleado. Llegó a casa alrededor de las 11, se quejó de cansancio y se acostó inmediatamente. Valentina se quedó de pie, con el recibo en la mano, y sintió cómo algo frío se extendía por su pecho. Emiliano no bebía vino, en absoluto, desde hacía muchos años, desde que el médico le dijo que el alcohol le sentaba mal al estómago, y la cuenta era claramente para 2 personas. Oyó el ruido de la ducha en el baño y guardó con cuidado el cheque en el bolsillo de la camisa. Luego colgó la camisa en el armario, pero le temblaban ligeramente las manos. Quizás haya alguna explicación. Quizás se reunió con un cliente o un socio comercial. Pero entonces, ¿por qué no le había dicho nada sobre esa cena? ¿Por qué le había mentido sobre quedarse hasta tarde en el trabajo? Valentina se sentó en el borde de la cama e intentó recordar qué más había habido de extraño en el comportamiento de su marido en las últimas semanas. Las llamadas telefónicas que recibía en otra habitación, la nueva colonia que había empezado a usar hacía un mes, los retrasos en el trabajo que se habían vuelto tan frecuentes. Desde el baño se oyó el sonido del agua cerrándose y, unos minutos más tarde, salió Emiliano con una toalla en los hombros y el pelo aún húmedo. «Estoy cansado como un perro», dijo bostezando. «Menos mal que mañana es domingo». «Sí», respondió ella, observando cómo sacaba el pijama del armario. «¿De verdad tienes una reunión importante mañana?» «¿Qué?», se volvió hacia ella. «¿Qué reunión? Esta mañana dijiste que mañana tenías una reunión con los proveedores». «Ah, sí. No mañana, pasado mañana, o el lunes». «No lo recuerdo bien», respondió él poniéndose la camiseta del pijama. Valentina asintió y se metió bajo las mantas, dándole la espalda. Oía cómo Emiliano se acomodaba a su lado, cómo su respiración se iba volviendo cada vez más regular y profunda. Ella permaneció tumbada con los ojos abiertos, pensando en el cheque que llevaba en el bolsillo de la camisa azul y en que, tal vez, su vida no era en absoluto como ella creía. El lunes en la clínica comenzó como de costumbre, con una cola de pacientes que se quejaban de las dolencias más diversas. Valentina atendía a los pacientes desde las 7 de la mañana
y, a la hora del almuerzo, le zumbaba la cabeza por el flujo constante de problemas humanos. Una jubilada con hipertensión, una joven madre con un bebé con cólicos, un albañil con dolor de espalda, todos ellos exigían atención, participación y un diagnóstico correcto. Pero incluso mientras atendía a los pacientes, Valentina no podía quitarse de la cabeza el hallazgo del día anterior. El cheque del restaurante estaba en su bolso, cuidadosamente doblado por la mitad, y lo sacó varias veces, releyendo cada línea, con la esperanza de encontrar alguna explicación inocente. A las 12:30, por fin se liberó y se dirigió a una pequeña cafetería en la primera planta del edificio del hospital, donde solía almorzar con Jimena. Su amiga ya estaba sentada en su mesa habitual junto a la ventana, removiendo su café con una cucharilla y hojeando una revista médica. Jimena Luna llevaba 12 años trabajando como enfermera jefe en la unidad de cardiología. Era 2 años más joven que Valentina, pero parecía más joven que sus 36 años. Delgada, con el pelo corto y oscuro y unos vivos ojos marrones que siempre brillaban con una especie de risa interior. Se hicieron amigas cuando Valentina estudiaba en la Facultad de Medicina y Jimena trabajaba como becaria en el mismo hospital. «Parece que no has dormido en toda la noche», dijo Jimena cuando Valentina se sentó frente a ella. «¿Qué ha pasado?». Valentina pidió una ensalada y un té, y luego le pasó la cuenta a su amiga en silencio. Jimena desplegó el papel, echó un vistazo rápido al contenido y levantó las cejas. «¿El restaurante La Perla? Una cena para 2 allí cuesta lo mismo que mi sueldo mensual, y el vino…» Miró la fecha. «Eso fue el miércoles pasado. ¿No estabais en casa?». «Estábamos en casa. Es decir, yo estaba en casa con Matías, y Emiliano dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo por problemas con el nuevo mecánico». Jimena dejó la cuenta y miró atentamente a su amiga. «Valentina, ¿estás segura de que Emiliano no bebe vino? ¿Quizás ha cambiado sus hábitos?». «No», Valentina negó con la cabeza. «Después de lo de la úlcera estomacal hace 3 años no bebe alcohol, ni siquiera cerveza en las fiestas». «Entonces, o cenó con un socio comercial o…». Jimena no terminó la frase, pero ambas sabían a qué se refería. «No sé qué pensar», admitió Valentina, removiendo el azúcar en el té. «Quizás me estoy volviendo loca. Quizás realmente fue una reunión de negocios y simplemente no consideró necesario contármelo». «¿Y qué más? ¿Hay alguna otra rareza en su comportamiento?». Valentina se quedó pensativa. En las últimas semanas había notado pequeños detalles que antes no le habían llamado la atención, pero que ahora formaban un cuadro inquietante. Ha empezado a ducharse a menudo. Antes se lavaba por la mañana antes de ir al trabajo y por la noche antes de acostarse. Ahora llega a casa y se va directamente a la ducha. Dice que el taller mecánico está sucio, pero antes eso no le molestaba. Quizás realmente ha empezado a prestar más atención a la higiene. Y también el agua de colonia. Hace un mes apareció una nueva colonia cara. Le pregunté de dónde la había sacado y Emiliano dijo que la había comprado en una tienda de camino a casa, que le apetecía probar algo nuevo. Jimena asintió, pero no dijo nada. Entendía que su amiga necesitaba desahogarse. Y también las llamadas telefónicas. Siempre contestaba las llamadas delante de mí, hablaba de sus asuntos delante de mí. Ahora, si llaman por la noche, se va a otra habitación. Dice que no quiere molestarme mientras veo la televisión o que son conversaciones aburridas sobre repuestos. «Valentina», dijo Jimena con cautela, ¿no has pensado en preguntárselo directamente? ¿Preguntarle qué? «Cariño, ¿me estás engañando? ¿Basándome en un recibo y en su nueva costumbre de ducharse?». «Bueno, no tan directamente. Puedes preguntarle con quién cenó en el restaurante». Valentina negó con la cabeza. Si realmente está ocultando una infidelidad, mentirá. Y si realmente fue una reunión de negocios, pensará que sospecho de él y se ofenderá. Entonces obsérvalo más atentamente.
Si algo está pasando, lo notarás. Terminaron de comer en silencio. Valentina sentía cómo crecía en su interior una desagradable premonición, pero intentaba convencerse de que todo eso eran tonterías, fruto del cansancio y de la imaginación femenina. Por la noche, en casa, empezó a observar a su marido con más atención. Emiliano llegó sobre las 7, la besó en la mejilla como de costumbre, acarició la cabeza de Matías, que estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, y se dirigió directamente al baño. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Valentina mientras removía la sopa en la cocina. Bien, respondió desde el baño. La nueva remesa de repuestos ha llegado defectuosa. He tenido que hablar con los proveedores. Valentina oyó cómo se abría el grifo de la ducha. Antes, Emiliano cenaba primero, luego veía las noticias y solo se duchaba antes de acostarse. Ahora, lo primero que hacía al llegar a casa era ducharse. 20 minutos después salió del baño fresco, vestido con ropa de estar por casa y oliendo a ese nuevo colonia, ácida, con notas de sándalo y cedro. Valentina pensó que nunca antes había visto ese aroma en las tiendas donde solía comprar los cosméticos de Emiliano. Durante la cena su marido estaba tranquilo y hablador. Preguntó a Matías por sus estudios, se interesó por el trabajo de Valentina en la clínica, contó una divertida anécdota sobre un cliente que intentó reparar el motor por su cuenta y solo empeoró la avería. ¿Te acuerdas de Ramón, mi compañero de clase?, dijo mientras se servía una segunda ración de sopa. Ayer vino a mi taller. Ha comprado un coche nuevo y quiere que yo se lo revise. Dice que no confía en nadie más que en mí. Qué bien que tengas tan buena reputación, dijo Valentina, pero pensó para sí misma que ayer era domingo y el taller no abría los domingos. Después de cenar, toda la familia se sentó a ver la televisión. En el canal ponían una vieja película de Hollywood con Harrison Ford, una de las que a ella y a Emiliano les gustaba ver antes de que naciera Matías. El niño se acomodó entre sus padres en el sofá. Valentina le acariciaba la cabeza y Emiliano le explicaba los momentos más complicados de la trama. Hacia las 10 sonó el teléfono de Emiliano. Miró la pantalla y frunció el ceño. Disculpen, tengo que contestar. Es un proveedor de Buenos Aires. Allí tienen otro uso horario, dijo y salió al pasillo. Valentina escuchó, pero solo oía fragmentos de frases. Sí, lo entiendo. No, es complicado. Ya veremos mañana. La conversación duró unos 10 minutos. Cuando Emiliano regresó, parecía un poco nervioso. ¿Algún problema?, preguntó Valentina. No, solo el ajetreo habitual. Quieren cambiar las condiciones de entrega, y yo no estoy dispuesto a aceptarlo. La película terminó tarde. Matías se quedó dormido en el sofá, y Emiliano lo llevó a la habitación de los niños. Valentina recogió la mesa, metió los platos en el lavavajillas y se fue a prepararse para dormir. Los 2 días siguientes transcurrieron tranquilamente. Emiliano llegaba a casa a tiempo, se duchaba como de costumbre y el teléfono no sonaba. Valentina casi se tranquilizó, pensando que sus sospechas eran infundadas, pero el jueves por la noche la situación se repitió. Emiliano llegó a casa alrededor de las 8:30, se fue directamente a la ducha y, durante la cena, volvió a sonar el teléfono. ¿Otra vez los proveedores?, preguntó Valentina. Sí, los mismos problemas, respondió él, levantándose de la mesa. No tardaré mucho. Salió de la cocina y Valentina oyó cómo se cerraba la puerta del baño. Se levantó con cuidado y se acercó a la puerta. En el baño reinó el silencio durante unos segundos y luego oyó la voz de su marido, pero no hablaba como lo hacía con los proveedores. Su voz era suave, casi tierna. Era el tono con el que Emiliano solía hablarle al principio de su relación. «Yo también te echo de menos», dijo en voz baja. «Hoy he pensado en ti todo el día». Valentina sintió que se le cortaba la respiración. Pegó la oreja a la puerta, tratando de no respirar. «No, hoy no puedo. Mañana también será difícil». Pausa.
Sí, recuerdo nuestros planes. Todo irá bien. Yo lo organizaré todo. Otra pausa durante la cual Valentina solo oía los latidos de su propio corazón. Ya he elegido el hotel. El que tiene vistas al océano. ¿Recuerdas que me enseñaste las fotos? En Hawái. Valentina se tapó la boca con la mano. ¿Hawái? Emiliano nunca le había hablado de su deseo de ir a Hawái. Normalmente descansaban en Argentina y de vez en cuando viajaban a países vecinos. Le diré a mi mujer que voy a una feria de equipamiento automovilístico en Buenos Aires, continuó Emiliano. No lo comprobará, normalmente me cree. Tras estas palabras, alguien dijo algo al otro lado del teléfono y Emiliano se rió en voz baja. Era la risa de alguien que comparte una broma íntima con un ser querido. Tienes razón, es demasiado confiada. A veces incluso me da vergüenza. Otra pausa. No, no se da cuenta de nada. Solo piensa en sus pacientes y en Matías. Valentina se alejó de la puerta con las piernas temblorosas y volvió a la cocina. Matías seguía sentado a la mesa, resolviendo problemas de matemáticas, sin prestar atención a lo que estaba pasando. Mamá, ¿cuánto es 720 dividido por 8? Preguntó. 90, respondió ella mecánicamente, aunque su cabeza era un caos total. Unos minutos más tarde, Emiliano salió del baño. Bueno, por fin nos hemos puesto de acuerdo, dijo, volviendo a sentarse a la mesa. Estos proveedores a veces son tan tercos. Sí, probablemente, respondió Valentina en voz baja, sin levantar la vista del plato. ¿Por qué estás tan triste? ¿Has tenido un mal día en el trabajo? Ella lo miró. Emiliano parecía completamente tranquilo, incluso un poco satisfecho. No había ni rastro de vergüenza o culpa en su rostro. Solo estoy cansada, dijo ella. Quizás deberías tomarte unas vacaciones, sugirió él. Ir a algún sitio a descansar. ¿Y tú? ¿Qué voy a hacer yo? Ahora estoy en temporada alta, tengo muchos pedidos, pero puedes irte con Matías o con Jimena. Valentina asintió, sin confiar en su voz. Así que ya estaba planeando cómo deshacerse de ella durante su viaje a Hawái. El resto de la noche transcurrió como en una nube. Valentina ayudó a su hijo con los deberes, limpió la casa, preparó la ropa para el día siguiente, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Analizaba cada palabra de la conversación que había escuchado, cada entonación en la voz de su marido. Hablaba con esa mujer con una ternura que hacía mucho tiempo que no le dedicaba a ella, y lo peor de todo era que la calificaba de crédula, casi tonta, demasiado crédula. Solo piensa en los pacientes y en Matías. Así que no solo la engañaba, sino que además se reía de ella con su amante. Al acostarse, Valentina miró a su marido, que estaba leyendo una revista sobre coches. Su rostro estaba tranquilo, concentrado. ¿Cómo podía estar tan tranquilo a su lado, haciendo planes de viaje con otra mujer y, al mismo tiempo, parecer tan inocente? Emiliano, dijo ella con cautela, ¿cuándo es tu exposición en Buenos Aires? Él levantó la vista de la revista. ¿Qué exposición? Dijiste que ibas a una exposición de equipamiento para automóviles. Ah, sí. Dudó un segundo. Aún no es seguro. Quizás dentro de un par de semanas. Allí se muestran novedades, es útil para el negocio. Entendido. ¿Cuánto tiempo estarás? 3 o 4 días, no más. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Antes no solías ir a este tipo de exposiciones. El negocio crece, hay que estar al día, respondió él y volvió a sumergirse en la revista. Valentina se tumbó en su lado de la cama y cerró los ojos. Así que dentro de un par de semanas. Tenía tiempo para pensar qué hacer a continuación. Pero una cosa tenía clara. Ya no sería una esposa demasiado confiada, que cree en la palabra y solo piensa en los pacientes y en Matías. Las 2 semanas pasaron como en una película a cámara lenta. Valentina intentaba comportarse como de costumbre, pero cada día traía nuevas pequeñas confirmaciones de sus sospechas. Emiliano se volvió aún más cuidadoso con su apariencia.
Se cortó el pelo en una peluquería cara y se compró una camisa nueva que, según él, era adecuada para reuniones de negocios. Por las noches solía ir al baño con el teléfono y, cuando regresaba, tenía una expresión especial, casi de felicidad y relajación. Valentina aprendió a fingir. Sonreía cuando su marido le hablaba de la próxima exposición, se interesaba por los detalles e incluso se ofrecía a ayudarle con los preparativos. Le costaba mucho jugar a ese juego. Cada palabra le parecía falsa, cada sonrisa, forzada, pero se mantenía firme. El miércoles por la noche, Emiliano anunció que la exposición estaba programada para el fin de semana. «Salgo el sábado por la mañana y vuelvo el lunes por la noche», dijo durante la cena, mientras cortaba un trozo de carne. 3 días son suficientes para ver todas las novedades y hablar con los proveedores. «Genial, papá», exclamó Matías animado. «¿Puedo ir contigo la próxima vez? Nunca he estado en Buenos Aires». Emiliano se quedó desconcertado por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Es un viaje de trabajo, hijo. Te aburrirás. Solo habrá conversaciones de adultos sobre repuestos y motores». «Pero me interesa. Yo también quiero ser mecánico de coches, como tú. Cuando seas mayor, te llevaré sin falta. Por ahora, estudia mucho en el colegio». Valentina observaba en silencio la escena. Matías miraba a su padre con tanta sinceridad, hablaba de su trabajo con tanta admiración. El niño no sospechaba que su héroe era un mentiroso común y corriente que se disponía a pasar el fin de semana en una isla tropical con su amante. El jueves por la noche, Emiliano sacó una gran maleta del armario y comenzó a hacer las valijas. Valentina estaba sentada en la cama, fingiendo leer una revista médica, pero en realidad seguía cada uno de sus movimientos. «No sé qué llevarme», murmuró él, de pie frente al armario abierto. «En la exposición seguramente haya que vestir de forma elegante, pero sin ser demasiado formal». «Llévate la camisa gris», sugirió Valentina. «La que compramos para nuestro aniversario de boda. Te queda muy bien». «¿Tú crees?». Sacó la camisa y se la probó mirándose en el espejo. «Sí, no está mal». Matías asomó la cabeza por la puerta. «Papá, ¿puedo ayudarte a hacer las maletas?». «Claro, pasa». El niño se sentó en el suelo junto a la maleta y empezó a doblar con cuidado las camisas que su padre iba eligiendo. Lo hacía con tal seriedad, como si el destino de todo el viaje dependiera de que las doblara correctamente. «Lleva esta camisa sin falta», dijo, señalando una de algodón blanco. «Es la más bonita». «¿Y esta?». Emiliano señaló una azul claro. «También está bien, pero no lleves esta». Matías apartó una camisa azul oscuro. «Es demasiado sombría para la exposición». Valentina los miraba y sentía cómo se le encogía el corazón de dolor. Su hijo se esforzaba tanto por ayudar a su padre, estaba tan orgulloso de participar en los preparativos de un importante viaje de negocios. Y Emiliano desempeñaba su papel de padre de familia cariñoso que lamentaba tener que irse por trabajo. «Papá, ¿me traerás algo de Buenos Aires?», preguntó Matías. «Claro. ¿Qué quieres?». «No sé. Quizás una camiseta con el nombre de la ciudad o un imán para la nevera». «Te traeré ambas cosas». Valentina pensó con amargura que Emiliano no compraría un imán con la imagen de Buenos Aires, porque no estaría allí, pero quizá traería algo de Hawái y mentiría diciendo que era un regalo de sus compañeros de trabajo. Cuando Matías se fue a dormir, Valentina ayudó a su marido a meter las cosas en la maleta. «Tus calcetines están viejos», comentó ella, mirando su ropa interior. «Mañana iré a la tienda a comprar unos nuevos». «No hace falta, estos todavía están bien». «Sí que hace falta. Tienes que ir impecable a la exposición», insistió ella. «Además, no es nada». Al día siguiente, durante la pausa para comer, Valentina fue a la tienda y compró un paquete de calcetines caros de algodón y bambú. Tardó mucho en elegirlos,
Leyó la composición en las etiquetas como si fuera lo más importante de su vida. En realidad, solo quería retrasar su regreso a casa, donde tenía que seguir interpretando el papel de esposa amorosa. Por la noche, le entregó solemnemente la compra a Emiliano. «Gracias, cariño», dijo él, besándola en la mejilla. «Siempre piensas en todo». «Solo quiero que estés guapo», respondió ella, y esas palabras no eran mentira. A pesar de saber que le había sido infiel, seguía queriendo que tuviera un aspecto digno. Probablemente era una especie de hábito doloroso, cuidar de la persona que te hace daño. El viernes por la noche, durante la cena, Emiliano volvió a repasar los detalles del viaje. «El avión sale a las 10 de la mañana. Estaré en Buenos Aires a la hora de comer. La exposición está abierta todo el sábado y el domingo. El lunes por la mañana tengo una reunión con los proveedores y por la tarde vuelvo». «¿En qué hotel te alojarás?», preguntó Valentina. «En el Sheraton, probablemente. Siempre me alojo allí». «¿Quieres que reserve con antelación? Es fin de semana. Puede haber problemas con las habitaciones». «No, ya lo tengo todo arreglado», respondió rápidamente. «Un amigo mío de Buenos Aires me ayudó con la reserva». Valentina asintió. Otra mentira. Emiliano no tenía ningún amigo en Buenos Aires, eso lo sabía con certeza. El sábado por la mañana, Emiliano se levantó temprano. Valentina lo oyó caminar silenciosamente por la casa, recoger las últimas cosas y desayunar en la cocina. A las 7, ella también se levantó. «No hacía falta que te levantaras tan temprano», dijo él cuando ella apareció en la cocina en bata. «Quiero despedir a mi marido», respondió ella, encendiendo la cafetera. «¿Quieres café?» «Sí, gracias». Bebieron café en silencio. Fuera amanecía gris, y en el patio cantaban los pájaros. Era una mañana normal, como las miles que habían tenido en su vida familiar, pero Valentina sabía que esa mañana era especial. Después de ella, algo cambiaría para siempre. «Te acompañaré al aeropuerto», dijo ella. «No hace falta, iré en taxi. ¿Por qué vas a levantarte tan temprano?» «No todos los días se va mi marido de viaje». Emiliano la miró con cierta sorpresa. Normalmente Valentina no insistía en despedirlo, ya que entendía que él tenía mucho trabajo y trataba de no molestarlo. «Está bien», aceptó finalmente, «pero vamos rápido». A las 8 de la mañana salieron de casa. Matías aún dormía. Los sábados le gustaba quedarse en la cama un poco más. Valentina le dejó una nota en la nevera. «He ido a despedir a papá. Volveré para la comida. No te olvides de desayunar. Te quiero, mamá». De camino al aeropuerto, Emiliano estaba inusualmente hablador. Hablaba de sus planes para la feria, de las novedades que quería ver, de las reuniones con los proveedores. Valentina le escuchaba y pensaba en lo detalladamente que había elaborado su historia. Seguramente, si ella intentara desenmascararle haciéndole preguntas capciosas, él encontraría una respuesta para cada una de ellas. A la entrada del aeropuerto, sacó la maleta del maletero y se volvió hacia ella. «Bueno, me voy. Te llamaré por la noche desde el hotel». «De acuerdo. Buen viaje». La besó en los labios, rápidamente, casi de forma formal, como se besa a la esposa antes de un viaje de negocios. «Cuídate. Y a Matías también». «Por supuesto». Valentina lo vio alejarse hacia las puertas de cristal de la terminal, desapareciendo entre la multitud de pasajeros. Alto, elegante, con una camisa nueva y el pelo cuidadosamente peinado, parecía un exitoso hombre de negocios que se dirigía a una importante feria. Nadie habría pensado que, en realidad, se dirigía a una cita romántica. En casa, Valentina se encontró con Matías despierto, de pie en la cocina en pijama, leyendo su nota. «Mamá, ¿por qué has ido a despedir a papá? Normalmente vas solo al aeropuerto». «Simplemente me apetecía», respondió ella, sirviéndose más café. «¿Has dormido bien?» «Sí. ¿Y cuándo volverá papá?» «El lunes por la noche». «Entonces tendremos 3 días enteros solo para nosotros dos»,
dijo Matías con un tono casi conspirador en la voz. «¿Podemos pedir pizza para cenar?» Claro que sí. Valentina sabía que a su hijo le gustaba pasar tiempo a solas con ella de vez en cuando. Cuando Emiliano estaba en casa, Matías pasaba más tiempo con su padre. Veían fútbol, hablaban de coches, jugaban a videojuegos. Con su madre, en cambio, tenía otros pasatiempos más tranquilos. A la 1 del mediodía, Matías regresó de su paseo, sonrojado y emocionado por los juegos con sus amigos. Almorzar y luego fueron juntos al supermercado a comprar comida. Valentina intentó entretener a su hijo, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Alrededor de las 4 llamaron a la puerta. Valentina abrió y vio a su suegra. Adelaida Moreno siempre aparecía de improviso, como si se materializara de la nada. Tenía 67 años, pero parecía más joven. Era delgada, con el cabello canoso cuidadosamente peinado y unos penetrantes ojos oscuros que, sin duda, había heredado de alguna severa abuela española. Su suegra siempre vestía con elegancia, incluso para visitar a sus familiares, y hoy no era una excepción. Traje azul oscuro, tacones bajos, bolso a juego. «Buenos días, Valentina», dijo al entrar en el apartamento sin invitación. «¿Dónde está Emiliano?» «De viaje de negocios, en Buenos Aires, en una exposición». «¿Qué exposición?» Adelaida se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero del recibidor. «No me ha dicho nada». «De automóviles, por trabajo». «Qué raro, normalmente me cuenta sus planes». Valentina guardó silencio. La relación con su suegra nunca había sido fácil. Adelaida pensaba que su hijo podría haber encontrado una esposa mejor, más rica, más guapa, de una familia más influyente. El médico de la clínica, de clase media, no se ajustaba a su idea de la nuera ideal. Sin embargo, la suegra acudía regularmente a Valentina para recibir consultas médicas gratuitas. Adelaida siempre tenía alguna dolencia. A veces le subía la tensión, otras le dolía el corazón, otras le molestaban las articulaciones. Y en lugar de ir al médico de la clínica de su lugar de residencia, prefería consultar a su nuera. «Valentina, vuelvo a tener problemas con la presión», dijo Adelaida, acomodándose en el sofá del salón. «Llevo 3 días con mareos. Ahora lo mediremos». Valentina sacó el tensiómetro y le colocó el manguito a su suegra. La presión estaba ligeramente elevada, 160 por 95, pero no era crítica. «Hay que tomar la medicación con regularidad», dijo mientras le quitaba el manguito, «y estar menos nerviosa». «¿Cómo no estar nerviosa en estos tiempos?», suspiró Adelaida. «Solo hay problemas por todas partes». «¿Qué ha pasado?» «Mi vecina, Dolores, vuelve a quejarse. Dice que veo la televisión demasiado alta. ¿Acaso tengo que ponerme auriculares?». Valentina le recetó un corrector de presión y se lo entregó a su suegra. «Tómelo por la mañana, en ayunas, y dentro de una semana vuelva a medirse la presión». «Gracias, querida». Adelaida guardó la receta en su bolso. «¿Y dónde está mi nieto?» «En su habitación, haciendo los deberes». «¿Los deberes un sábado? Qué raro». «Mañana hay clases extra de matemáticas en el colegio». No era cierto. Matías simplemente estaba jugando a videojuegos, pero Valentina no quería que su suegra lo distrajera. Adelaida quería a su nieto, pero tenía la costumbre de criticar su educación y decir que el niño necesitaba una mano más firme. «Está bien que se tome los estudios en serio», asintió con aprobación la suegra. «Hoy en día, sin una buena educación no se llega a ninguna parte». Se quedaron sentadas otros 20 minutos, hablando del tiempo, de política, del aumento de los precios en las tiendas. Adelaida contó las últimas noticias de su barrio. ¿Quién se había casado? ¿Quién se había divorciado? ¿Quién había comprado un coche nuevo? Valentina escuchaba distraídamente, asintiendo de vez en cuando e intercalando comentarios oportunos. Todo ese tiempo pensaba si contarle a su suegra la verdad sobre Emiliano. Por un lado, Adelaida tenía derecho a saber lo que hacía su hijo. Por otro lado, era poco probable que le creyera, ya que para ella Emiliano era el hombre perfecto, incapaz de engañar a su esposa. «Valentina,
¿No has notado que Emiliano está un poco raro últimamente?, preguntó de repente su suegra. El corazón de Valentina se detuvo. ¿En qué sentido raro? No sé. Más alegre, supongo. La semana pasada vino a verme, me trajo comida y parecía brillar por dentro. Incluso pensé, ¿quizás le están yendo especialmente bien las cosas? Es posible, respondió Valentina con cautela. Últimamente tiene muchos encargos. No, no es por el dinero. Parecía joven. Como cuando se conocieron, ¿recuerdas? Entonces también estaba radiante. Valentina sintió cómo todo se le encogía por dentro de dolor. Así que incluso su suegra había notado los cambios en Emiliano. Esa alegría especial que aparece en un hombre cuando se enamora. Probablemente solo sea buen humor, dijo ella. Quizás. Adelaida se levantó del sofá. Bueno, me tengo que ir. Gracias por el consejo. Después de que se marchara, Valentina se quedó mucho tiempo sentada en la cocina, mirando por la ventana. Ya estaba empezando a oscurecer en la calle y se encendían las luces de las ventanas de las casas vecinas. En algún lugar, a miles de kilómetros de allí, su marido estaba pasando una velada romántica con otra mujer. Quizás estaban cenando en un restaurante con vistas al océano, quizás estaban paseando por la playa cogidos de la mano. Hacia las 7 de la tarde llegó Jimena. Trajo 2 cajas de pizza y una botella de vino. He pensado que Matías y tú os aburriríais sin el cabeza de familia, dijo, besando a su amiga en la mejilla. Justo a tiempo. Mi hijo y yo ya tenemos hambre. Se acomodaron en el salón frente al televisor. Matías eligió una comedia, una vieja película argentina con actores que todos conocían desde la infancia. Era una película ligera, divertida, sin una trama complicada, justo lo que se necesitaba para una tranquila velada familiar. Jimena entretuvo a Matías con historias divertidas del hospital, sin mencionar los nombres de los pacientes ni revelar detalles médicos, por supuesto. Tenía el don de convertir incluso las historias hospitalarias más comunes en anécdotas fascinantes. Hace poco trajeron a un hombre que se había quedado atascado en un tobogán infantil en un parque, contaba. Se subió para enseñar a su hijo cómo deslizarse correctamente, pero no calculó bien las dimensiones. ¿Y qué hicieron? Se rió Matías. Llamaron al servicio de rescate. Tuvieron que desmontar el tobogán. Valentina miraba a su hijo, que se reía de las historias de Jimena, y pensaba en lo pronto que todo cambiaría. Pronto, Matías descubriría la verdad sobre su padre y su mundo se pondría patas arriba. Pronto en su casa no habría más veladas familiares tan tranquilas. «Mamá, ¿puedo tomar otro trozo de pizza?», preguntó el niño. «Claro, pero no comas demasiado antes de acostarte». Después de la película, Matías se fue a dormir. Jimena ayudó a Valentina a recoger la mesa y a meter los platos en el lavavajillas. «¿Cómo estás?», le preguntó en voz baja cuando se quedaron solas. «¿Se ha ido?». «Por la mañana. Oficialmente, a Buenos Aires, a una feria de equipamiento para automóviles». «¿Y en realidad?». Jimena silbó. «Entonces, seguro que es una amante». «Sí, y no solo una amante. Por lo que he oído en conversaciones, se van a Hawái». «¿A Hawái? Vaya, qué ambición. Parece que es una relación seria». Valentina se sirvió más vino y se bebió media copa de un trago. «¿Sabes qué es lo más doloroso?», dijo. «No es que me engañe, es que me considera una idiota. Demasiado confiada. Solo piensa en los pacientes y en su hijo. Se ríe de mí con su amante. Valentina. Siempre le creí. Nunca comprobé dónde estaba, con quién se reunía, ni siquiera miré su teléfono. Y él lo utilizó en mi contra. ¿Qué vas a hacer?». Valentina guardó silencio durante un largo rato, mirando el fondo de la copa de vino. «No lo sé. Quizás simplemente esperaré a que él mismo lo confiese todo». «¿Y si no lo confiesa?». «Entonces…». No terminó la frase. En realidad, no sabía qué iba a hacer a continuación.
Lo único de lo que estaba segura era de que ya no volvería a fingir ser una esposa demasiado confiada. Jimena se marchó sobre las 11. Valentina la acompañó hasta la puerta, cerró con llave y apagó la luz del salón. La casa se sumió en el silencio. En algún lugar, un reloj hacía tic-tac en la cocina. En algún lugar, los muebles crujían. En algún lugar, fuera de la ventana, pasaban algunos coches. Valentina yacía en la cama vacía y pensaba en lo que estaría haciendo Emiliano en ese momento, probablemente durmiendo en los brazos de su amante en algún hotel de lujo con vistas al océano, probablemente feliz como no lo había sido en muchos años. Y ella yacía sola en la cama que habían compartido durante 15 años, planeando cómo sobrevivir en un mundo que se derrumbaba bajo sus pies. El domingo transcurría lento y pesado, como si el tiempo hubiera olvidado cómo seguir adelante. Valentina se despertó temprano, a pesar de haberse acostado tarde. Había dormido mal, con sueños fragmentados en los que Emiliano aparecía y desaparecía, y ella intentaba sin éxito alcanzarlo. Matías durmió hasta el mediodía, un lujo poco común para un niño de 12 años, que solía levantarse al amanecer incluso los fines de semana. Valentina no lo despertó, consciente de que su hijo también sentía cierta tensión en la casa, aunque no pudiera explicarla. Se ocupó de las tareas domésticas, pero sus pensamientos estaban lejos. Mientras limpiaba el polvo del salón, se imaginaba a Emiliano despertándose en una lujosa cama con vistas al océano Pacífico. Mientras tendía la ropa en el balcón, pensaba en cómo desayunaba con su amante en el restaurante del hotel, planeando el día en la playa. Cada pequeña tarea doméstica se convertía en un doloroso recordatorio de que, en algún lugar del otro hemisferio, su marido vivía una vida completamente diferente. A las 12:30, Matías finalmente se despertó y apareció en la cocina en pijama, despeinado y somnoliento. «Buenos días, mamá», murmuró bostezando. «¿Ha llamado papá?» «Todavía no. Probablemente esté ocupado en la exposición». «¿Qué hora es allí ahora?» Valentina calculó mentalmente la diferencia horaria entre Rosario y Buenos Aires. Por supuesto, no había ninguna diferencia, pero entre Rosario y Honolulu había 11 horas de diferencia. 3 horas menos que aquí, mintió. Allí todavía es por la mañana. Entendido. ¿Qué hay para desayunar? ¿Quieres tortitas o huevos fritos? Tortitas. Valentina se puso a preparar la masa, batir los huevos y calentar la sartén. Las tareas habituales de los domingos que antes le proporcionaban placer, ahora le parecían una vana agitación. Pero tenía que aguantar por Matías. Él no debía ver que algo le pasaba a su madre. «Mamá, ¿podemos ir al cine hoy?», preguntó su hijo mientras echaba miel sobre los crepes. «Estrenan una nueva película de superhéroes». «Claro que sí. Iremos después de comer». «Genial. Se lo diremos a papá cuando vuelva». «Por supuesto que se lo diremos». Pasaron el día como de costumbre. Fueron al cine, luego dieron un paseo por el centro de la ciudad y entraron en una librería, donde Matías eligió un nuevo cómic. Hacía sol, pero refrescaba, uno de esos días claros de invierno que a Valentina solían gustarle. Hoy ni siquiera el sol brillante podía animarla. Volvieron a casa sobre las 7 de la tarde. Matías se fue enseguida a su habitación a leer el nuevo cómic y Valentina se dirigió a la cocina a preparar la cena. En la casa reinaba la habitual tranquilidad dominical. Fuera, la noche iba cayendo poco a poco. En algún lugar sonaba la música de los vecinos. En otro ladraba un perro. A las 8:30 sonó el teléfono fijo. Valentina se acercó al aparato, pensando que tal vez Emiliano había decidido llamar desde el Dale de Buenos Aires. En la pantalla apareció un número desconocido, largo, claramente internacional. «¿Hola?», dijo ella descolgando el auricular. «Buenas tardes», se oyó una voz femenina al otro lado del teléfono, joven, con un ligero suspiro y un tono deliberadamente dulce. «¿Es Valentina?» «Sí, soy yo. ¿Y usted quién es?» «Me llamo Catalina, Catalina Vega».
Creo que debería presentarme. Estoy pasando unos días con su marido. Valentina sintió que se le cortaba la respiración, pero su voz se mantuvo firme. Lo siento, no la entiendo. Oh, no finja que no lo sabe. En la voz de la mujer se percibían notas burlonas. Su Emiliano está ahora conmigo en la playa de Waikiki. Acabamos de regresar de una excursión por la isla y por la noche tenemos una reserva en el restaurante del hotel con vistas al océano. Valentina escuchaba en silencio, sintiendo cómo todo se enfriaba en su interior. Así que era ella, la amante con la que Emiliano susurraba por teléfono en el baño mientras planeaban el viaje. ¿Sabes?, continuó Catalina disfrutando claramente del momento. Estuve pensando mucho si debía llamarte, pero luego decidí que tenías derecho a saber la verdad. Al fin y al cabo, eres su esposa, formalmente. ¿Por qué me llama?, preguntó Valentina, sorprendida de su propia calma. Y porque me cansé de esconderme. Emiliano prometió que se divorciaría de usted hace 6 meses, pero aún no se decide. Dice que le preocupa su hijo, pero yo estoy cansada de esperar. Hace 6 meses, así que su romance lleva ya tanto tiempo. Valentina intentó recordar qué había cambiado en el comportamiento de su marido hacía 6 meses, pero solo le venían a la mente detalles sin importancia. La nueva costumbre de ducharse después del trabajo, el cuidado más esmerado de su aspecto, los retrasos cada vez más frecuentes. Verá, continuó Catalina, aquí vivimos como un matrimonio de verdad. Tenemos una habitación preciosa con vistas al océano, desayunamos en la terraza, salimos a cenar románticamente, planeamos dónde ir mañana. Y usted se queda en casa esperando la llamada de su marido, que le miente todos los días. Valentina cogió un bloc de notas y un bolígrafo de la mesa. Curiosamente, en ese momento, su costumbre médica de anotarlo todo prevaleció sobre sus emociones. ¿En qué hotel se alojan?, preguntó como si estuviera interesada en una recomendación para sus propias vacaciones. En el Royal Hawaiian, el Palacio Rosa de Waikiki, el hotel más famoso de Honolulu. Emiliano dijo que quería mostrarme lo mejor. Valentina anotó el nombre del hotel con su pulcra letra de médico. Debe de ser muy caro. Oh, sí, $1000 por noche, pero su marido dijo que el dinero no era un problema. Es muy generoso con las personas a las que quiere. $1000 por noche, 4 noches. Eso era más de lo que Valentina ganaba en 2 meses en la clínica. Así que Emiliano gastaba en su amante el dinero que debía destinar a su familia, a la educación de su hijo, a su futuro juntos. ¿Hace mucho que conoce a mi marido?, continuó preguntando como si fuera una conversación trivial. 9 meses. Nos conocimos en su taller mecánico. Fui a solicitar un puesto de secretaria. A primera vista, supimos que estábamos hechos el uno para el otro, así que ella trabaja para él. Se ven todos los días en el trabajo, todos los días hacen planes, todos los días le mienten a Valentina. Y por la noche, Emiliano llega a casa y finge ser un marido y un padre cariñoso. Verás, Valentina. La voz de Catalina se volvió casi compasiva. No quiero hacerte daño, pero la verdad es mejor que la mentira, ¿no? Emiliano dice que hace tiempo que ya no te quiere, que para él te has convertido en una simple costumbre, en parte de su rutina, y conmigo se siente vivo, joven, feliz. Entiendo. Él me ha contado que estás muy metida en tu trabajo, en tus pacientes, que en casa solo hablas de medicina. A mí me interesa todo, sus asuntos, sus planes, sus sueños. Sé escucharle. Cada palabra era como una bofetada. Resulta que Emiliano no solo la engañaba, sino que además hablaba con su amante de su vida familiar, criticaba a su esposa y se quejaba del aburrimiento del matrimonio. ¿Sabes qué?, dijo finalmente Valentina. Gracias por tu sinceridad. Ahora sé cómo están las cosas. ¿No te enfadas? La voz de Catalina denotaba sorpresa. Al parecer, esperaba lágrimas, histerismos, amenazas. ¿Por qué enfadarse? Así es la vida. Eres una mujer muy sabia,
Pensaba que ibas a gritar o a insultarme. No, no lo haré. Que disfrutes de tus vacaciones. Valentina colgó el teléfono y se quedó un rato de pie junto al aparato, mirando el nombre del hotel que había anotado. Royal Hawaiian. Incluso recordaba ese hotel por las fotos de las revistas de turismo. Realmente rosa, realmente lujoso, realmente muy caro. Se oyeron pasos en el salón. Era Matías saliendo de su habitación. «Mamá, ¿quién ha llamado?», preguntó. «Se han equivocado de número», respondió ella, esforzándose porque su voz sonara normal. «¿Qué hay para cenar? Ahora mismo lo preparo». Sacó los ingredientes para la ensalada de la nevera y empezó a cortar las verduras. Sus manos no temblaban. Sus movimientos eran precisos y habituales, pero en su cabeza reinaba el caos. 9 meses de infidelidad, 9 meses de mentiras, 9 meses de vida en una realidad paralela, donde Emiliano tenía otra mujer, otros planes, otros sentimientos, y lo más doloroso era cómo Catalina hablaba de su relación. Con tanto entusiasmo, con tanta seguridad de tener razón, ella creía sinceramente que le estaba haciendo un favor a Valentina al decirle la verdad, como si la infidelidad fuera algo natural, algo con lo que simplemente hay que conformarse. A las 9 menos cuarto, mientras cenaban con Matías, Valentina sacó su teléfono móvil y buscó el número de Emiliano en sus contactos. Su hijo estaba sentado frente a ella, así que le escribió un mensaje. «Me ha llamado tu Catalina desde Hawái. Hemos hablado. Una conversación muy interesante». La respuesta llegó 3 minutos después. «¿A qué te refieres? Estoy en una exposición en Buenos Aires». Valentina escribió otro mensaje. «Royal Hawaiian, el Palacio Rosa de Waikiki, $1000 por noche. Basta de mentiras». Esta vez, la respuesta no tardó mucho en llegar. Matías terminó de cenar y se fue a ver la televisión, mientras Valentina seguía sentada en la cocina, mirando la pantalla del teléfono. Finalmente, a las 9 de la noche, sonó el móvil. En la pantalla apareció el nombre de su marido. «Hola», dijo ella pulsando el botón de respuesta. «Valentina». La voz de Emiliano sonaba confusa y culpable. «Puedo explicarlo». «No hace falta que me lo expliques. Lo entiendo todo. Escucha, no es lo que piensas. Catalina exagera un poco. No hay nada serio entre nosotros». «9 meses no es algo serio». «¿Cómo sabes lo de los 9 meses? Tu amante es muy sincera. Me ha contado muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que prometiste divorciarte de mí hace 6 meses. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Valentina oía el ruido lejano de las olas, lo que significaba que Emiliano estaba realmente en algún lugar junto al océano. «Valentina, sé que parece horrible, pero no parece horrible. Es horrible. Llevas 9 meses mintiéndome todos los días. Gastas el dinero de la familia en viajes románticos con tu secretaria. Hablas con tu amante de lo aburrida que soy como esposa. No he dicho que seas aburrida». «Emiliano», le interrumpió Valentina, «quiero que vuelvas a casa. Inmediatamente». «¿Qué? Pero yo...». «Inmediatamente. En el primer vuelo. De lo contrario, le contaré a Matías toda la verdad sobre quién es su padre». «Valentina, no lo hagas». La voz de su marido denotaba auténtico pánico. «Matías no debe saberlo. Es un niño». «Exacto. Es un niño que idolatra a su padre, a quien su papá le compra ositos de peluche en el parque de atracciones, mientras él planea un viaje romántico con su amante. Por favor, no le digas nada. Haré todo lo que me digas. Vuelve a casa. Hablaremos cuando llegues». Está bien. Buscaré los billetes y volveré en el primer vuelo». «¿Y Emiliano?» «Sí. No me vuelvas a mentir nunca más. Nunca». Apagó el teléfono y se quedó sentada en silencio en la cocina durante un rato. Era extraño, pero no sentía ira, sino una especie de vacío.
Era como si algo importante dentro de ella hubiera muerto y ahora simplemente realizara mecánicamente las acciones necesarias. A las 10 de la noche llamaron a la puerta. Valentina abrió y vio a Adelaida muy nerviosa en el umbral. «Valentina, ¿qué pasa?», preguntó su suegra sin preámbulos. «Emiliano acaba de llamarme y me ha dicho una tontería sobre que vuelve urgentemente de su viaje de negocios. Estaba muy nervioso y no se explicaba bien. Pasa, Adelaida, tenemos que hablar». Pasaron al salón. Matías estaba sentado en el sofá, absorto en una película de aventuras, y no se dio cuenta de la llegada de su abuela. «¿Qué ha pasado?», repitió la suegra sentándose en un sillón. «Emiliano ha dicho algo sobre problemas familiares, pero no me ha explicado nada con claridad». Valentina se sentó frente a ella y miró a la anciana. Adelaida parecía sinceramente preocupada. Su peinado, normalmente impecable, estaba ligeramente despeinado y en sus ojos se leía la inquietud. «Adelaida, su hijo me está engañando. Ya lleva 9 meses». La suegra parpadeó como si no entendiera lo que había oído. «¿Qué?». «Emiliano tiene una amante, la secretaria de su taller mecánico. Ahora están juntos en Hawái, aunque a mí me dijo que se iba a una exposición en Buenos Aires». «Valentina, qué tontería». Adelaida se enderezó en la silla. «Mi hijo nunca engañaría a su esposa». Ella misma me llamó hoy. Me contó todos los detalles. Dónde se alojan, cuánto cuesta, cuánto tiempo llevan juntos. «Eso es imposible». La suegra alzó la voz, pero luego se contuvo y bajó el tono, mirando a Matías. «Emiliano es un marido y un padre cariñoso. Él nunca...». «Adelaida, él mismo me lo ha confirmado. Acabo de hablar con él por teléfono». «No lo creo». El rostro de la anciana se sonrojó. «Te has confundido. Lo has entendido mal. El nombre del hotel es Royal Hawaiian, habitación con vistas al mar, $1000 por noche. La amante se llama Catalina Vega, tiene 29 años y trabaja en su taller. ¿Necesitas más detalles?». Adelaida guardó silencio, pero Valentina vio cómo en sus ojos luchaban la incredulidad y la comprensión gradual. Demasiados detalles concretos para ser inventados. «Pero incluso si...», comenzó finalmente la suegra. «Incluso si hay algo así, seguro que hay razones. Un hombre no engaña sin motivo». «¿Qué motivos?». «Quizás le falta atención en casa. Quizás estás demasiado absorta en el trabajo y no le dedicas tiempo». Valentina sintió como una ola de indignación se apoderaba de ella. «Entonces es culpa mía. No digo que sea culpa tuya. Pero mírate, siempre estás en el trabajo, siempre pensando en tus pacientes. Cuando Emiliano llega a casa, o estás de guardia o estás tan cansada que lo único que haces es quejarte de los problemas del hospital. Adelaida, soy médico, es mi profesión, mi responsabilidad. Pero la familia debe ser lo primero. Un marido debe sentirse querido en casa, y tú has convertido la casa en un patio de recreo». «¿En un patio de recreo?». Valentina no podía creer lo que estaba oyendo. «Cocino, limpio, educo a tu nieto, me encargo de las tareas domésticas, trabajo para contribuir al presupuesto familiar. Y además tengo tiempo para mi marido y mi hijo. Y tu hijo se gasta el dinero de la familia en amantes y me miente todos los días». «No levantes la voz», siseó la suegra. «Matías te oirá». «Que me oiga, que sepa la verdad sobre su padre». «Valentina, no te controlas. Entiendo que estés molesta, pero no descargues tu ira conmigo». «No estoy descargando mi ira. Simplemente no entiendo cómo se puede justificar la infidelidad». Adelaida se levantó de la silla y empezó a caminar por la sala. «No lo justifico, pero conozco a mi hijo. Emiliano es un buen hombre, responsable, cariñoso. Si ha pasado algo así, es que había motivos». «¿Qué motivos, Adelaida? Explíqueme». «Quizás se han distanciado, quizás no tienen intereses en común, quizás en casa no hay el ambiente que necesita un hombre. Es decir,
¿Que debería haber adivinado que mi marido se aburría y haberle buscado diversión fuera? No tergiverses mis palabras. Lo que digo es que en los problemas familiares siempre hay dos culpables. Valentina sintió que en ese momento podía decir algo de lo que luego se arrepentiría. Respiró hondo, tratando de calmarse. Adelaida, dijo lo más tranquila posible, su hijo me ha estado mintiendo a la cara durante 9 meses. Cada noche llega a casa y finge ser un marido cariñoso, mientras planea viajes románticos con su secretaria de 29 años. Gasta en ella el dinero que debería destinarse a la educación de Matías y a nuestro futuro juntos. Discute con su amante nuestros problemas familiares y se ríe de mí. ¿Y tú dices que yo tengo la culpa? Digo que las circunstancias han llevado a esto, repitió obstinadamente mi suegra. Emiliano no es de los que engañan sin motivo. ¿Sabe qué? Dijo Valentina con cansancio. Piense lo que quiera. Mañana su hijo volverá a casa y lo aclararemos todo. Mientras tanto le ruego que se vaya. Necesito pensar. No creo nada de lo que me has contado, dijo ella mientras se ponía el abrigo. Y creo que haces mal en acusar a Emiliano de esas cosas. Después de que su suegra se marchara, Valentina se quedó sentada en el sillón durante un buen rato, mirando la pantalla del televisor donde terminaba una película de aventuras. Matías estaba sentado en el sofá, absorto en la persecución final. «Mamá, ¿papá volverá pronto?», preguntó durante la publicidad. «Sí, pronto». «¿Y por qué se ha ido la abuela tan rápido? Normalmente se queda más tiempo. Tiene cosas que hacer». ¿Y de qué hablaban? Hablaban bastante alto. Valentina miró a su hijo, un niño inteligente y observador que ya empezaba a darse cuenta de que algo no iba bien en la familia. «De cosas de adultos», respondió. «Nada importante». Pero en el fondo sabía que mañana Matías tendría que saber la verdad, y entonces su mundo infantil, donde papá era el héroe y el protector, se derrumbaría para siempre. El lunes se prolongaba como una pesadilla pegajosa. Valentina intentaba trabajar, atender a los pacientes, hacer diagnósticos, pero sus pensamientos volvían constantemente a la noche que se avecinaba. Cada hora le parecía a la vez demasiado corta y dolorosamente larga. Temía el encuentro con Emiliano, pero al mismo tiempo quería que todo acabara ya. En la clínica, sus compañeros notaban su distracción. Jimena se asomó varias veces a la consulta entre paciente y paciente, pero Valentina se limitaba a darle respuestas breves. Hablar en voz alta de lo que estaba pasando aún le resultaba demasiado doloroso. Las palabras hacían que la situación se volviera definitivamente real. A las 6 de la tarde recogió a Matías del colegio. El niño estaba emocionado por el inminente regreso de su padre. Hablaba de lo mucho que lo había echado de menos, de las noticias que tenía para contarle, de que quería enseñarle el cómic que había comprado el fin de semana. «¿Me traerá papá un regalo de Buenos Aires?», preguntaba de camino a casa. «Me prometió una camiseta y un imán». «No lo sé», respondía Valentina, tratando de no pensar en que Emiliano realmente podría traer algo de Hawái y hacerlo pasar por un regalo de la capital argentina. «Pregúntaselo tú mismo». En casa, preparó la cena para 3, como de costumbre, pero no podía comer. Tenía un nudo en la garganta y el estómago se le contraía por la tensión nerviosa. Matías tampoco comía bien, pero era por los nervios. Cada 5 minutos se acercaba a la ventana para ver si veía el taxi con su padre. A las 8 menos cuarto se oyeron los pasos familiares en la escalera y el tintineo de unas llaves. Valentina sintió que el corazón le latía más rápido y que las palmas de las manos se le humedecían. «¡Ha llegado papá!», gritó Matías y corrió hacia la puerta. Emiliano entró en el apartamento, bronceado, pero demacrado, con los ojos rojos por el cansancio. Llevaba la misma camisa con la que se había ido el sábado, solo que ahora estaba arrugada y olía a avión. Llevaba una bolsa de deporte colgada al hombro y una pequeña bolsa en la mano. «Hola, hijo», dijo, abrazando a Matías, pero su voz sonaba tensa. «Papá, ¿qué tal la exposición? ¿Has visto algo interesante?
¿Y esto es un regalo para mí? Sí, un regalo. Ya lo veremos. Emiliano levantó la vista y se encontró con la mirada de Valentina. En sus ojos leyó cansancio, enfado y algo más, tal vez vergüenza, o tal vez simplemente irritación por haberle obligado a interrumpir unas vacaciones románticas. Tenemos que hablar, dijo ella. Lo sé. Matías, ve a tu habitación, le pidió Valentina a su hijo. Papá y yo tenemos que hablar de cosas de adultos. Pero quiero ver el regalo. Lo verás más tarde. Vete. El niño se fue a regañadientes a su habitación, y Emiliano se dirigió a la cocina y se dejó caer pesadamente en una silla. Parecía agotado, probablemente porque el largo vuelo desde los trópicos hasta el invernal Rosario no había sido fácil. Bueno, dijo sin levantar la vista, hablemos. Valentina se sentó frente a él, estudiando el rostro del hombre con el que había vivido durante 15 años. Ahora que sabía la verdad, le parecía que lo veía por primera vez, o que el hombre al que había amado era otra persona. ¿Por qué me llamó Catalina?, preguntó ella. ¿Cómo voy a saberlo? Emiliano se encogió de hombros. Supongo que decidió que debía saber la verdad. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Tenía que saber la verdad? Él levantó la vista hacia ella, con los ojos cansados e irritados. Valentina, yo no planeé que todo saliera así. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Sí, lo hice. ¿Y ahora qué? ¿Vas a darme lecciones sobre la fidelidad conyugal? Su voz sonaba tan enfadada que Valentina se quedó desconcertada. Esperaba disculpas, intentos de justificarse, peticiones de perdón, pero no tanta agresividad. Emiliano, solo quiero entender cómo hemos llegado a esto. ¿Cómo hemos llegado? Se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina. Mira nuestra vida, mira en lo que se ha convertido. Todos los días lo mismo: trabajo, casa, cena, televisión, dormir, y así durante 15 años seguidos. Tenemos un hijo, una casa, estabilidad, estabilidad. Se rió, pero era una risa amarga. ¿Sabes lo que es la estabilidad? Es cuando sabes cómo va a ser cada uno de tus días durante un año. Es cuando nada sorprende a nadie, nada alegra a nadie. Valentina sintió cómo la ira crecía dentro de ella. ¿Y por eso decidiste tener una amante? No lo decidí, simplemente sucedió. Emiliano se detuvo y la miró. Valentina, cuando conocí a Catalina por primera vez en años me sentí vivo. Ella me mira como a un hombre, no como a la fuente del presupuesto familiar y al ayudante doméstico. Nunca te he considerado la fuente del presupuesto, ¿no? ¿Y cuándo fue la última vez que hablamos sin que fuera sobre dinero, sobre planes, sobre Matías, sobre tus pacientes? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente hablamos, como hombre y mujer? Valentina intentó recordar, pero solo le venían a la mente conversaciones cotidianas, sobre reformas, facturas, asuntos escolares de su hijo, problemas en el taller mecánico. Somos adultos, tenemos responsabilidades. Exacto, responsabilidades. Emiliano dio un puñetazo en la mesa. ¿Y dónde está la alegría, Valentina? ¿Dónde está la espontaneidad? ¿Dónde está esa sensación de que la vida puede depararnos sorpresas? ¿Sorpresas en forma de infidelidades? En forma de sentimientos, sentimientos auténticos, vivos. Su voz se hacía cada vez más fuerte. Catalina no me pregunta cada noche cuánto he ganado hoy y si habrá suficiente dinero para los zapatos nuevos de Matías. Se alegra de verme sin más, sin condiciones. Claro que se alegra. El sarcasmo se coló en la voz de Valentina sin querer. Te gastas miles de dólares en viajes románticos con ella. ¿Quién no estaría contenta? No lo reduzcas todo al dinero, gritó Emiliano. No se trata del dinero. Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. Todos estos días se había contenido, había intentado comprender, encontrar una explicación, conservar algún resto de respeto por el hombre al que amaba. Pero ahora ese hombre estaba frente a ella y le gritaba que lo había convertido en un animal de carga. ¿Un animal de carga?, repitió ella.
y en su voz resonó un peligroso silencio. ¿Te he convertido en un animal de carga? Exacto. Solo piensas en cosas prácticas, en el dinero, en la casa, en los planes. ¿Cuándo fue la última vez que vi admiración en tus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como a un hombre que te gusta, y no como al padre de tu hijo y al copagador de la hipoteca? ¿Y Catalina te mira? Sí, ella me mira. Ella ve en mí a un hombre. Le interesan mis pensamientos, mis sentimientos. Con ella puedo hablar de cualquier cosa, de música, de viajes, de sueños. De sueños, repitió Valentina. ¿Y cuáles son tus sueños, Emiliano? ¿Dejar a tu familia por una secretaria de 29 años? No lo sé. Se sentó de nuevo en la silla y se agarró la cabeza. No sé lo que quiero. Solo sé que con Catalina me siento vivo, y aquí me muero lentamente de aburrimiento. Entonces 9 meses de mentiras son un intento de no morir de aburrimiento. No quería mentir, pero ¿qué debía hacer? Decirte la verdad desde el principio. Destruir una familia por no estar seguro de mis sentimientos. ¿Y ahora estás seguro? Emiliano permaneció en silencio durante un largo rato, mirando la mesa. Cuando levantó la cabeza, había algo nuevo en sus ojos. No era ira, ni irritación, sino una especie de fría determinación. Sí, dijo. Ahora estoy seguro. No me arrepiento de lo que pasó. Con Catalina comprendí lo que puede ser la verdadera intimidad entre un hombre y una mujer. Ella es joven, hermosa, me entiende. Y tú y yo simplemente nos acostumbramos el uno al otro. Eso no es amor, es costumbre. Las palabras golpearon a Valentina como una bofetada. 15 años de matrimonio, el nacimiento y la crianza de un hijo, miles de días y noches juntos. Él llamaba a todo eso costumbre. Entiendo, dijo ella tratando de que su voz no temblara. Entonces, ¿por qué has vuelto? ¿Por qué no te has quedado con ella en Hawái? Porque amenazaste con contárselo a Matías, y no quiero que mi hijo piense mal de su padre. Entonces explícale tú mismo lo que está pasando. ¿Qué le voy a explicar? La verdad. Dile a tu hijo que te has enamorado de otra mujer y que ya no quieres vivir con su madre. Valentina, él no lo entenderá. Lo entenderá. Es un niño inteligente, y es mejor que se entere de la verdad por su padre que por casualidad por otra persona. Valentina salió de la cocina y llamó a Matías. El niño apareció al instante. Seguramente estaba sentado en el pasillo tratando de escuchar la conversación de sus padres. Siéntate, le dijo ella, señalando una silla. Papá quiere decirte algo. Matías se sentó, mirando con inquietud a su madre y a su padre. Emiliano estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la familia, y Valentina vio lo tensos que tenía los hombros. ¿Papá? Preguntó el hijo con incertidumbre. ¿Qué pasa? Emiliano se giró lentamente. Su rostro reflejaba la expresión de alguien a quien obligan a hacer algo en contra de su voluntad. Matías, comenzó con la voz temblorosa. A veces, en la vida de los adultos suceden cosas complicadas. ¿Qué cosas complicadas? Verás, tu madre y yo ya no podemos seguir viviendo juntos. ¿Por qué? La voz del niño denotaba miedo. Porque Emiliano titubeó. Porque los adultos a veces cambian de sentimientos. ¿Eso significa que os vais a divorciar? Matías miró a su madre y luego volvió a mirar a su padre. ¿Por qué? Matías, es difícil de explicar. Inténtalo. En la voz del niño de 12 años se percibía una exigencia adulta. No soy pequeño, quiero saber la verdad. Emiliano miró a Valentina con una mirada suplicante, pero ella guardó silencio. Entonces volvió a dirigirse a su hijo. Papá tiene otra mujer, murmuró. Me he enamorado de otra mujer. Matías se quedó inmóvil durante unos segundos, asimilando lo que había oído. Luego, su rostro comenzó a enrojecerse. ¿Quieres decir que has engañado a mamá? Preguntó. Matías, no lo entiendes. ¿La has engañado o no? El niño alzó la voz.
Sí, dijo Emiliano en voz baja. La engañé. Y cuando fuiste a Buenos Aires, en realidad estabas con ella. Sí. Matías se levantó de la silla. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero se contenía. No te acerques a mí. El hijo retrocedió hacia la puerta. Eres un traidor. Nos has traicionado a mamá y a mí. Salió corriendo de la cocina y, un segundo después, se cerró de golpe la puerta de su habitación. Emiliano se quedó en medio de la cocina, pálido y desconcertado. También le corrían lágrimas por las mejillas. ¿Estás contenta?, preguntó él. No, respondió Valentina. No estoy contenta. Me duele ver sufrir a mi hijo, pero tenía derecho a saber la verdad. Me odia. Quizás son las consecuencias de tu elección. Emiliano se secó los ojos con la manga y se dirigió a la salida de la cocina. ¿A dónde vas? A recoger mis cosas. Me voy de casa. ¿A dónde? A casa de mi madre, hasta que encuentre un piso. Valentina asintió. En el fondo, sintió alivio. No estaba preparada para que él se quedara en casa intentando arreglar la relación. Durante la siguiente media hora, Emiliano recogió en silencio sus cosas en el dormitorio. Valentina se sentó en la cocina, escuchando los sonidos que provenían de la habitación del niño. Matías lloraba y ella quería acercarse a él para consolarlo, pero sabía que en ese momento el niño necesitaba estar solo. Cuando Emiliano salió del dormitorio con 2 maletas, se detuvo en la entrada. Valentina, dijo, sé que he actuado mal, pero no podía hacer otra cosa. Me sentía asfixiado en esta vida. Buena suerte. Emiliano asintió con la cabeza y salió del apartamento. Valentina oyó cómo se apagaban sus pasos en la escalera y cómo se cerraba la puerta del edificio. Entonces, la casa quedó en silencio. Solo se oían unos sollozos ahogados que provenían de la habitación de los niños. La semana siguiente transcurrió como en una nube. Valentina iba al trabajo, preparaba la comida, ayudaba a Matías con los deberes, pero todo le parecía una acción mecánica. Su hijo casi no le hablaba, solo respondía a preguntas directas. No preguntaba por su padre y cambiaba bruscamente de tema si ella intentaba hablar de lo sucedido. Emiliano llamó varias veces, pero Matías se negaba a contestar el teléfono. Entonces, su marido le pidió que le dijera a su hijo que lo echaba de menos, que quería verlo, que le había comprado un nuevo juego para el ordenador. Pero el niño solo negaba con la cabeza. El viernes, Valentina presentó la demanda de divorcio. Emiliano no se opuso, es más, él mismo insistió en que se tramitara lo antes posible. Quería empezar una nueva vida y no quería retrasar los trámites. El reparto de bienes se llevó a cabo de forma inesperadamente fluida. Emiliano le dejó a Valentina el apartamento y la mitad del taller mecánico, y accedió a pagar una pensión alimenticia equivalente al 30% de sus ingresos. Tenía prisa, y Valentina entendía por qué. Catalina lo estaba esperando. El jueves de la semana siguiente se vieron en el juzgado. Emiliano tenía mejor aspecto que el día que regresó de Hawái, descansado, incluso rejuvenecido. Llevaba un traje nuevo y olía a esa colonia tan cara que había empezado a usar hacía unos meses. El procedimiento de divorcio duró media hora. La jueza, una mujer mayor con rostro cansado, leyó la sentencia con voz monótona. El matrimonio entre Emiliano Gustavo Moreno y Valentina Estela Moreno queda disuelto. Los bienes gananciales se repartirán según el acuerdo de las partes. El niño se queda con la madre, el padre paga la pensión alimenticia y tiene derecho a ver a su hijo los fines de semana. Enhorabuena, dijo Emiliano cuando salieron de la sala del tribunal. Ahora eres libre. Y tú también, respondió Valentina. Sí. Hizo una pausa. Valentina, quiero que sepas que no planeé que todo saliera así. De verdad que no quería hacerte daño. Lo sé. Y otra cosa, si necesitas ayuda con Matías, ya sea económica o de cualquier otro tipo, no dudes en pedírmela. Es mi hijo y no pienso renunciar a él. Estaban de pie en las escaleras del juzgado, y Valentina pensaba que así terminaban 15 años de vida en común.
sin escenas ruidosas, sin reproches mutuos, solo una conversación formal entre dos personas que ya no tenían nada en común, salvo un hijo. «Tengo que irme», dijo Emiliano. «Catalina me está esperando». Él se dirigió al taxi que estaba parado junto a la carretera y Valentina se dirigió a la parada de autobús. No tenía coche. Emiliano se había llevado el todoterreno diciendo que ella no lo necesitaba en la ciudad. En el autobús, mirando por la ventana las calles familiares de Rosario, Valentina intentaba comprender lo que sentía. Debería sentir ira, dolor, resentimiento, pero por dentro solo había un vacío, como si le hubieran quitado algo importante y no le hubieran dado nada a cambio. Por la noche, cuando Matías se acostó, Valentina se sentó en el salón con una taza de té y pensó en el futuro. Ahora era una mujer divorciada con un hijo, copropietaria de un taller mecánico y médica de un centro de salud. Formalmente, su vida estaba arreglada. Tenía dinero, trabajo y un hijo. Pero por alguna razón, en lugar de sentir alivio, solo sentía amargura. No porque hubiera perdido a Emiliano, ese hombre que le gritaba en la cocina y decía que su matrimonio era una costumbre, al que, al parecer, nunca había conocido, sino porque se había derrumbado algo grande e importante en lo que había creído sinceramente durante 15 años.